Buenas tardes, hermanos, feliz sábado. Una vez más estoy agradecido al Señor que me permite compartir con ustedes la palabra de Dios y vamos a repasar un tema que presenté el sábado pasado. Voy a dar una repasadita para los hermanos que no tuvieron la oportunidad de ver lo que repasamos. Va a ser breve para entrar a continuación con el tema que tenemos. Vamos a doblar las rodillas para hacer una oración. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, bendito y alabado es su santo nombre. Venimos delante de su presencia, Padre, para pedir la asistencia de su Espíritu Santo, como usted ha prometido, Padre, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, usted estará en medio de ellos. Le pido, Padre, que dirija este tema, que ilumine mi mente, mi corazón, que pueda tener la habilidad para poder compartir su palabra. Bendiga a todo su pueblo en la faz de la tierra, a esta congregación, a nuestros seres amados, y le pedimos la compañía de sus ángeles. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, el sábado pasado comenzamos con un tema que le pusimos como título las 7 bienaventuranzas. Bueno, resulta que habíamos leído Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, donde dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y encontramos que el solo libro de Apocalipsis contiene 7 bienaventuranzas, y fue muy gratificante para mí personalmente encontrar que estas 7 bienaventuranzas prácticamente vienen delineando nuestra historia como pueblo. Entre una de estas, siguiendo con la segunda bienaventuranza, encontramos que se encuentra en capítulo 14, versículo 13, que dice, bienaventurados, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y encontramos que esta bienaventuranza se aplica a aquellos hermanos que estando bajo el triple mensaje angelical fueron a la tumba, y para ellos se aplica esta bienaventuranza. Y hablamos de la resurrección especial, desafortunadamente no estuvieron algunos de ustedes. Entonces esa bienaventuranza tiene que ver con la resurrección especial que ya cubrimos. Después pasamos y vimos otra bienaventuranza que era: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. También repasamos esta bienaventuranza y prácticamente le puedo decir, hermano, no puede uno cubrir todas las cosas, ¿no? Pero prácticamente le puedo decir que aplica al mensaje de la iglesia de la Odisea, que es a nosotros. Cubre tu desnudez. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Enseguida vimos la bienaventuranza que aparece en 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas. Vimos que el llamado a las bodas también prácticamente es el tema que prácticamente dio Hedy. El Señor nos invitó a las bodas. Estas bodas se llevaron a cabo comenzando en el tiempo de nuestros pioneros, y usamos como ejemplo la parábola de las 10 vírgenes, que 5 estaban preparadas, 5 no estaban preparadas. En este tiempo el Señor había preparado las bodas, y cuando vino el gran chasco, aquellas
5 vírgenes que no estaban preparadas abandonaron el mensaje, pero 5 de las que estaban preparadas aceptaron este mensaje y se les abrieron nuevos portales y encontraron que nuestro Señor Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo, pero tiene doble aplicación. En el final del tiempo 5 estarán preparadas y 5 no estarán preparadas. Y bueno, y ahora vamos a comenzar ahora con la quinta bienaventuranza. Y si me das la imagen, Hedy, por favor. Y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Qué gran promesa, ¿no? Se nos da una bienaventuranza para aquellos que tengan parte en la primera resurrección. Nosotros vemos esta bienaventuranza como una promesa. Y es una promesa. Solamente que tenemos que tener la victoria para ser parte en la primera resurrección. Pero pudiera ser que posiblemente pudiéramos tener parte en la bienaventuranza que nos presenta Apocalipsis 14:13. Bienaventurado los que mueren de aquí en adelante, sí dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Pudiera ser todavía que algunos que mueran podrían ser parte de esa resurrección especial. Y si no fuera así y somos fieles, tendremos parte en la primera resurrección, de la cual dice la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Yo he escuchado muchas veces, todos nosotros hemos escuchado muchas veces que se nos cita Primera de Pedro capítulo 1, no recuerdo el versículo, cuando dice, y vosotros sois real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Y todos decimos amén y decimos, somos nosotros. Sí, podemos decir que somos nosotros cuando nos aferramos por la fe a apoderarnos de esa promesa. 2:9, ok, gracias. Entonces, la pregunta aquí sería, que nosotros somos sacerdotes ahora o después de que venga Cristo. ¿Ahora o después de que venga Cristo? Ahora. Y en realidad, ¿en verdad lo somos? ¿O deberíamos? Bueno, no vamos a entrar en un tema polémico, pero les puedo decir, hermanos, que Martín Lutero, una de las doctrinas que él restableció es el sacerdocio de todos, haciendo a un lado el sacerdocio eclesiástico, sino que todos nosotros somos sacerdotes y todos podemos ir también delante de Dios a presentarnos y confesar nuestros pecados delante de Él. No necesitamos un sacerdote humano para que perdone nuestros pecados, sino que podemos ir directamente a Él. Pero sabemos bien que cuando el Señor venga, entonces sí, tendremos algún lugar como sacerdotes. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes. ¿Cuándo? Después de la segunda, después de la primera resurrección. ¿No? Sabemos que viene el juicio y en este juicio nosotros tomaremos parte. Ahí se cumplirá esa promesa. Pero, por otro lado, hay una doctrina popular hoy día que enseña que al momento que usted muere, ¿a dónde va? Al cielo o al infierno. ¿Y es esto verdad? No, sabemos que no. Pero, hermanos, no es suficiente saber que no. O sea, tenemos que tener la habilidad y el conocimiento de poderle mostrar a aquellas personas que creen de esta forma
que la Escritura no avala tal posición. Entonces, yo voy a presentar aquí algunos pasajes de la Escritura que son familiares a ustedes. Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, de acuerdo a este pasaje, ¿qué aprendemos? Que los que estamos vivos sabemos que van a morir, pero los muertos nada saben. Este es un pasaje que ustedes tienen que tener en la mente todo el tiempo. Es clave este pasaje. Vamos a ver otro. En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Obviamente se lleva un periodo de tiempo, pero después de la muerte viene el juicio. Y Mateo 10:15 dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Lo que estamos aquí estableciendo es de que viene un juicio, y no necesariamente que después de que uno muere va al cielo o va al infierno, sino que primeramente viene un juicio. El apóstol Pedro en Hechos 2:29 dijo, varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepultura está ¿con quién? Con nosotros hasta el día de hoy. Y el versículo 34, porque David no subió a los cielos. Así que este verso definitivamente, categóricamente nos dice que los muertos cuando mueren no van al cielo. Ni siquiera el mismo rey David fue al cielo cuando murió. Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Juan 5:28-29, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 14, 13 en adelante, dice, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezquéis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a entrar a otra bienaventuranza. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Recuerdan, hermanos, que ya habíamos hablado que en el libro de Apocalipsis se encuentran todos los libros de la Biblia.
Entonces, cuando aquí nos está diciendo, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, estamos incluyendo toda la Biblia. Es decir, debemos de guardar todo lo que la palabra de Dios nos dice. En Apocalipsis se puede encontrar resumidamente todos los principios y todas las promesas que el Señor dejó en los evangelios, en los profetas, en los salmos, etcétera, etcétera. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Pero para que quede más claro este tema, este punto, lean el siguiente verso. Bueno, aquí está. Y vamos a ver de qué se trata. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El ángel le está mostrando al apóstol Juan en visión todo el desenlace del conflicto de la iglesia y sus glorias. Cuando el apóstol Juan ve las glorias que le está siendo presentada el ángel, inconscientemente cae postrado ante el ángel y lo adora, inconscientemente, pero el ángel suavemente lo levanta y le dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Veamos otro pasaje. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué leímos en el verso anterior? Tus hermanos los profetas. Y aquí nos dice, tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Esta bienaventuranza tiene que ver con el principio o la doctrina del don profético. Bienaventurados los que tienen el don de profecía. Bienaventurado aquella iglesia que en su medio se manifiesta este don profético. Eso es lo que nos está dando esta bienaventuranza. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ustedes saben, hermanos, como buenos adventistas conocedores, que estos versos que acabamos de leer son las características que nos muestran cuál es el pueblo de Dios. Usted en toda la Biblia, usted no va a encontrar que la iglesia, por así decirlo, adventista del séptimo día es el pueblo de Dios como tal. No va a encontrar que la iglesia católica es el pueblo de Dios como tal, o que la iglesia luterana o bautista. No, la palabra de Dios nos da las características de cuál es el pueblo que Dios reconoce como su pueblo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el don de profecía en su medio. Pero ojo, el don de profecía lo pueden reclamar también otras iglesias, como lo han hecho en el pasado. ¿Quiénes han reclamado este don profético? ¿Ustedes saben quién? Después lo veremos. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Les cuento una experiencia. En cierto tiempo, no hace mucho, tal vez unos 2 años a lo más, debatíamos con un grupo de hermanos que pretenden que el don profético lo tienen ellos. Y su profeta se llama Víctor Hutter. Y ha escrito varios libros también. Y le pregunté en este debate que estábamos teniendo a los hermanos, el señor Víctor Hutter, ¿tuvo un sueño o tuvo una visión del Señor? Me dijeron, no. ¿Cómo es profeta? Es que es profeta de interpretación. ¿Qué respondes a esa pregunta, a esa respuesta? Profeta de interpretación. ¿Quieres que te diga algo, hermano? No hay tal cosa. En la palabra de Dios no hay profeta de interpretación. La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree en los dones espirituales, 1 Corintios 12, 4 al 13, y también nos dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Puedes ver que hay diferentes dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, todos estos son los dones proféticos, pero no necesariamente están en acción todos. Algunos pueden estar en ocasiones especiales. Por ejemplo, el don de lenguas. Yo por mucho tiempo tenía mucho prejuicio porque viviendo en Estados Unidos y viendo tantas iglesias evangélicas que dicen tener el Espíritu y que hablan en lenguas, y al ver su manifestación y toda esa algarabía de palabras que dicen y todo eso, me parecía una locura. ¿Qué es esto? Parece que están locos, porque hablan un montón de cosas incoherentes. Y el don de lenguas son idiomas, no son ¿no? Entonces, por ejemplo, hermanos, ¿recuerdan el día de Pentecostés, no? Dice que había judíos de todas partes de la nación y hablaban todos en diferentes lenguas. No todos hablaban el mismo idioma. Y Dios, en ese momento, y no para que rigiera para todo el tiempo, pero en ese momento Él derrama su Espíritu Santo para que los apóstoles pudieran hablar en las lenguas de
sus hermanos que venían de otras naciones y hablaban otros idiomas y les oían hablar en su propio idioma. Y esta manifestación se repitió, después vamos a ver más adelante, se repitió con el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso, que más adelante vamos a ver, porque el apóstol Pablo cuando llegó a Éfeso encontró a 12 hermanos y les dijo, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo? No. Ahora, cuando fueron bautizados, ¿no? ¿En qué fuiste bautizados? En el bautismo de Juan, dijeron, para el arrepentimiento de los pecados. Y dice que el apóstol Pablo les impuso las manos y ellos hablaron en otras lenguas también. Ahí se repite el don profético porque Dios tenía una obra específica en Éfeso. Porque Éfeso era prácticamente la capital en aquel tiempo de un movimiento grande, porque era una ciudad muy grande donde se manejaba mucho el comercio. Y había mucha gente que venía de diferentes naciones y Dios a estos 2 hombres también les dio el don de lenguas para el avance de la predicación del Evangelio. Nosotros sabemos que el don profético le fue dado a la señora Ellen G. White, en este caso a la joven, porque ella era una joven que tenía 17 años cuando ella tuvo su primera visión. Los adventistas del séptimo día creemos que Dios impartió el don de espíritu y profecía a la señora Ellen G. White con un propósito definido. Vamos a ver. Dice Testimonios Selectos, tomo 4, página 455. Noten bien, hermanos. El Señor quiere amonestaros, reprenderos, aconsejaros por medio de los testimonios dados y grabar en vuestra mente la importancia de la verdad de su palabra. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. El deber del hombre hacia Dios y a sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. Sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen a la luz dada. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas y en la manera en que ha elegido las ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente con ella a fin de que todos queden sin excusa. El Espíritu de profecía no se nos ha dado para darnos nueva luz, sino para revelarnos la luz que ya tenemos. Para que nadie quede, es que yo no entendí. Que quede claro. Ese es el propósito. La palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida por los que tienen deseo de comprenderla. Pero no obstante todo esto, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados, trayéndolos de vuelta a la palabra que han descuidado de seguir. Resulta, hermanos, que cuando yo llegué aquí, llegué a un pueblo donde hoy actualmente vivo y encontré que ya había un pequeño grupo de hermanos adventistas ahí. Y que este pequeño grupo de hermanos lo había formado un hermano que vino de California
que conoció el mensaje adventista ya y enseñó a nuestros hermanos ahí y los doctrinó, empezó con su familia, formó un grupo, les enseñó sobre el espíritu de profecía. ¿Y qué crees? Ahora niega el espíritu de profecía y dice que la palabra, que él solamente cree en la palabra. Y yo le digo, amén, hermano. ¿Por qué? Porque si tú vas a la palabra, encontramos lo que acabamos de leer, los dones espirituales. Entonces la pregunta es, hermano, ¿crees la Biblia? Sí. ¿Y qué dice de los dones espirituales? ¿Los crees o no los crees? Obviamente tiene que decir que los cree. Entonces, la Biblia nos lleva al don profético y el don profético nos lleva a la Biblia. Así están entrelazados así. Entonces, toda aquella persona que alguna vez te diga, no, hermano, a mí no me hable de espíritu de profecía, a mí háblame de la Biblia. Perfecto, hermano, vamos a ver los dones espirituales. Y vamos a ver qué dicen los testimonios. ¿A dónde lo llevan? ¿Lo apartan de Jesús? ¿Lo llevan a Jesús? ¿Lo llevan a la Biblia? ¿O lo llevan por otro camino? Si es honesto, tiene que aceptar. Pero muchas veces no es el caso. No son honestos del todo. A Dios le ha agradado daros línea tras línea y precepto tras precepto. Pero pocos de entre vosotros saben realmente lo que contienen los testimonios. No estáis familiarizados con las Escrituras. Si os hubieses dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer e invitándoos a amoldar vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. Números 12:6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Deuteronomio 13, 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él le seguiréis. Así que hay la posibilidad de que surjan individuos que pretendan tener sueños o visiones, que de hecho, si es posible, que puedan tener esos sueños y esas visiones, pero la amonestación aquí es bien clara. Si ellos nos desvían del camino, ¿qué debemos hacer? Tenemos que rechazarlos. Y recuerden, hermanos, siempre que Dios en su tiempo, siempre que se va a cumplir un evento profético, el enemigo introduce anteriormente un movimiento falso. Por ejemplo,
Nosotros estamos esperando y nos estamos preparando para lo que nosotros llamamos el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Cierto? Estamos esperando y nos estamos preparando para el derramamiento de la lluvia tardía, es decir, un segundo derramamiento del Espíritu Santo. Pero si ustedes notan, ya se introdujo uno. Ya hay uno que está obrando y hace milagros. Y ahí tienen mucho poder. No sé si ustedes se acuerdan cuando el hermano Isaac les estaba presentando el tema del santuario, apareció, sacó un párrafo que está en Primeros Escritos, donde se miraba dos grupos. Un grupo, los dos postrados decían, Señor, danos tu espíritu. Y pum, vino un espíritu malo, se posesionó de ellos y pensaron que era el Espíritu de Dios. Y dice, y en esta experiencia que tuvieron estos hermanos, este espíritu que se difundió entre ellos, había mucho poder. Y todavía continúa con mucho poder. Y había otro grupo que decía, Señor, danos tu espíritu. Y descendió el Espíritu del Señor, donde había gozo y paz y obediencia. En el otro no hay obediencia, pero hay gozo y mucho poder, pero no hay obediencia. El enemigo introdujo un falso reavivamiento, un falso don del Espíritu Santo antes de que venga el primero. Y siempre obra así, y así lo hizo también con el don de profecía. Antes de que el don fuera dado a la sierva del Señor, como nosotros usamos la expresión, Él lo dio a otras personas. No el Señor, sino el enemigo. Traía unas imágenes, pero las borré porque no quería tomar mucho tiempo y no quiero estar haciendo señalamientos, pero lo tengo que hacer, aunque borré las imágenes. En 1820, un joven llamado José Smith él tenía 15 años en ese tiempo, y él miraba que había mucho debate entre metodistas, bautistas, presbiterianos, y según él, en sus propios escritos, dice que se retiró a orar al Señor en el bosque, porque quería saber a cuál iglesia tenía que él unirse. Y cuando estaba orando, dijo que le vino a la mente aquel pasaje de Santiago capítulo 1:5, el que tenga falta de sabiduría, demándela a Dios, no se quiere y le será dada. Y le vino él a eso y se aferró a eso y tuvo una visión en ese momento en el bosque. Y dice que se le apareció el Padre y el Hijo y le dieron mensajes y le dijeron, no te unas a ninguna porque todas son corruptas. O sea, no había ninguna iglesia, de acuerdo a él, que estaba en una buena posición, y creó una nueva iglesia. Puedo hablar más de él y de sus enseñanzas desde el principio, pero no es necesario. Nomás les doy ejemplo de que cuando Dios va a manifestarse, el enemigo se adelanta porque el enemigo conoce las Escrituras. Y él se apresura y mete una experiencia o algo espurio antes de que venga lo verdadero, y es lo que ha hecho. Después vino Carlos Russell, que es el fundador de los Testigos de Jehová. Pero bien, ustedes ven esta imagen. Este hombre se llama Hazen Fox. Dios, este hombre era más o menos así como la raza negra también. Dios tomó este hombre, hermanos. Dios tomó este hombre y le dio una visión. Le dio una visión del camino del pueblo adventista. Y le dijo, ve y comunica a mi pueblo lo que te he mostrado.
Pero por alguna razón él no lo hizo. Fue rebelde. Dice Fox Hazen, o Hazen Fox, Hazen es el nombre, Fox es el apellido, de persuasión millerita, creía firmemente en el segundo advenimiento del Señor Jesús, el 22 de octubre. A finales de septiembre del mismo año tuvo una visión donde vio al pueblo adventista viajar a la ciudad celestial y le fue instruido a relatar el mensaje. En diciembre de 1844, acuérdense, fíjense bien las fechas, hermanos. Diciembre de 1844, octubre fue el gran chasco. En diciembre de 1844, Ellen Harmon tuvo su primer visión en ese tiempo. No sabía nada de Hazen Fox, pero mientras visitaba a Portland, Maine, en febrero de 1845, ella relató en Maguires Hill su primera visión que ella había visto. Fox fue invitado a la reunión, pero no entró, se quedó afuera. Y de estando afuera, él escuchó lo que la hermana había relatado. Estaba la hermana White relatando la primera visión que el Señor le dio y que le había dado a Hazen Fox. Al día siguiente, Hazen Fox invitó a la hermana White a que fuera a la casa de su hermana y le dijo: Ellen, el Señor me dio un mensaje para llevar a su pueblo y rehusé después que se me dijeron las consecuencias. Fui orgulloso, estaba irreconciliable al chasco, murmuré en contra de Dios y deseaba estar muerto. Entonces tuvo un sentimiento extraño. De aquí en adelante seré muerto a las cosas espirituales. Te escuché la noche anterior. Creo que las visiones me han sido quitadas de mí y entregadas a ti. No rehúses obedecer a Dios, o será un peligro para tu alma. Soy un hombre perdido. Tú has sido elegida de Dios. Sé fiel a realizar tu obra y la corona que pudo haber sido mía, tú la recibirás. Hazen Fox nunca más tuvo interés en las cosas espirituales. Se perdió. La hermana White recibió su primera visión en 1844. Y tengo aquí una lista de mujeres que han sido profetisas. Eso por si acaso alguien que estuviera escuchando y tenga algún problema con que Dios le dé el don profético a una mujer. Éxodo 15:20, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Segunda de Reyes 22:14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda. Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Isaías 8:3. Y me allegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Parece que esta era la esposa del profeta Isaías. Lucas 2:36. Estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Hechos 21:9 dice: Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban o eran profetas. Pasamos a la otra bienaventuranza. Y la última.
bienaventurados los que lavan las ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Les pregunto, ¿este versículo les es familiares a ustedes? ¿Les es familiar este versículo? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. ¿Con cuál de estos dos versos estás familiarizado? Pues resulta que prácticamente todas las versiones modernas dicen de la manera primera: bienaventurados los que guardan sus ropas. Y hubo un tiempo en que lavan sus ropas. Y hubo un tiempo en que el celo misionero de cuando uno está joven, ¿no? Y vas a compartir y nos sacaban ese verso. No, nosotros decíamos, no, los que guardan los mandamientos de Dios, porque nosotros queríamos presentar la ley de Dios. La pregunta, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál de estos dos versos te quedas? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más, hermano Domingo? Los que guardan los mandamientos. Hermana, ¿cuál le gusta más? Los dos. ¿A usted cuál? Hermanos, no importa cuál sea. Los dos son buenos. Resulta, hermano, que en las copias en griego está escrito de esta manera. Algunos pensaron que podía haber sido una equivocación. ¿Notan la parte de arriba? Pon la imagen, Hedy, por favor. Hedy. La otra. La otra. No, al revés. La otra. Dale más. Esa, ahí. Deténla un momento ahí. Sí. Resulta, hermano, que la mayoría de manuscritos que se llaman uncios es un término un poquito académico, diríamos, pero uncio significa simplemente letras capitales. La mayoría de manuscritos uncios contienen los que guardan sus mandamientos, pero existe una cuestión. Estos manuscritos, hermanos, cuando son escritos, no tienen comas ni puntos, es corrida la lectura. Y en la parte de abajo, te lo puse separado, los dos versos. Hoi pointes tas en tolas auto, que guardan sus mandamientos. Hoi plunontes tas stolas auto, que lavan sus vestiduras. Bien similar. Es bien similar. Pero no tenemos ningún problema, porque noten lo que dice aquí Apocalipsis 14:15. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han, ¿qué? Lavado sus ropas en la sangre del Cordero. En otras palabras, hermanos, no es por nuestra obediencia que nosotros alcanzamos la salvación. Es por la sangre que nuestro Señor Jesús derramó en la cruz y lavó nuestras ropas con su propia justicia, con su propia obediencia. No es mi obediencia la que me hace salvo, es la obediencia del Señor Jesús la que me hace salvo. Así que por lo tanto, podemos bien decir, bienaventurados los que lavan las ropas en la sangre del Cordero.
Pero también podemos decir, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si el Señor Jesús lavó nuestras ropas, el resultado va a ser que el dragón se va a enojar y se va a ir a hacer guerra con aquellos que lavaron las ropas en la sangre del Cordero y guardan los mandamientos de Dios como resultado y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Les queda claro, hermanos? Entonces, hermanos, tenemos esta bienaventuranza para entrar a las puertas de la ciudad. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La pregunta es, ¿quién me dice qué es la fe de Jesús? Y con eso vamos a terminar. ¿Quién me dice qué es la fe de Jesús? Es claro, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y la fe de Jesús? ¿Qué es? ¿Eh? ¿Eh? Confiar en su sacrificio, sí, claro. Sí. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, es muy amplio la fe de Jesús, pero en pocas palabras es la obediencia a toda la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús no dijo, esto es del Nuevo Testamento, esto es del Antiguo Testamento, esto sí aplica, esto no aplica. Toda la palabra de Dios. Y nos preparamos para el siguiente tema. Las 7 iglesias de Apocalipsis, pero todavía vamos a detenernos un poquito más, porque el verso que estamos ahorita estudiando, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, terminamos con estas 7 bienaventuranzas. Para pasar al versículo 4 y 5, y vamos a tener todo un tema completo en el versículo 4 y 5, que es maravilloso también, porque vamos a tratar sobre la deidad del Señor Jesús, su autoridad, y vayan captando, hermanos, que lo que estamos ahorita estudiando en estas 7 bienaventuranzas, estamos viendo las experiencias del pueblo de Dios que va teniendo hasta que nosotros lleguemos a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y en el versículo 4 y 5 vamos a establecer la autoridad con la cual se está haciendo esto, y la autoridad del Señor Jesús, para que lo puedas ver con más claridad, y la salvación la vas a ver que es fácil. Alguien dijo, ¿qué es más fácil, perderse o salvarse? Y vas a ver que la salvación es más fácil salvarse que perderse. La salvación es un regalo de Dios. No nos cuesta nada.
cuando ponemos nuestra voluntad o damos nuestra voluntad al Señor. Entonces, para el siguiente sábado, primero Dios, entraremos a esos versos y será otro tema. Y después comenzaremos con las 7 iglesias.